Estarás pronto aquí. ¿Te gustaría estar en este lugar? Ya está en marcha el evento cultural más importante de la etnia Yanaguara. Primer mega evento cultural andino, Yanaguara 2023. En un abrazo de hermandad de todos los distritos de la provincia de Cotabambas. Presentes, concurso de danzas folclóricas, Pachamama Raimi, interdistrital. Interpretación de ritmos autóctonos. Concurso de trajes típicos autóctonos de la cultura Yanaguara. Concurso gastronómico típico de la nación Yanaguara y la Gran Guateada. Concurso y exhibición de trabajos de alfarería Mancarruguay. Intercomunal. Concurso y exhibición de productos agrícolas Miju y Yancascanchis. Concurso y exhibición de trenzados en cuero Kewisimpai. Intercomunal. Concurso y exhibición de elaboración de sombreros Chucuruay. Intercomunal. Concurso y exhibición Pushkay, Aguay, Tucuy, Yachayninchis. Concurso de chilinos Tusuy, intercomunal. Lugar del evento, Explanada Cultural Yanaguara Queuña, Chalhuahuacho. Fecha 24 de junio del 2023. Es una invitación del Centro Cultural de Yanaguara y Proyecto Intercultural de la Municipalidad de Chalhuahuacho. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatuna paykuyta chaskirikamuychis waqaykuna panaykuna kunan p'unchaypaq ñata rikamusianchis riki casi en miércoles 14 de junio del año 2023. Noqaykuña kaypi ñata rikamusiyayku kay wayra wasinchispi surfuy llapanchis rimaynin qankunawan kuska kay informativo Willaricui nisqawan. Wark'arikamusiyayku kay casi llaqtamanta Chalhuahuacho llaqtamanta Ipin provincia de Cotabambas, Chumbivilcas, Antabamba, Paruro, Grau, Maykunamachariki, Chayarimusian kay informativo Willaricui nisqariki qankunapa hatunapay kachun allinhamuy kachun kay kunan p'unchaypaq kay informativo nisqaman hinallapis napaykusunchis wayqinchista Hernán Zulca kay piña tarikamusian. Hernán, allillanchu imaynalla wayqay. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos oyentes y gracias por permitirnos ingresar a vuestros hogares con el informativo Willaricui, que les acompañaremos hasta las 8:30 de la mañana con toda la información del ámbito local, regional, nacional e internacional y de las deportivas. Un saludo para nuestros amigos que están en las diferentes partes de nuestra provincia de Cotabambas, a nuestros amigos conductores, a nuestros amigos comerciantes, a nuestros amigos agricultores. También, amigos, un saludo para todos ustedes y que tengan hoy un bonito día, hoy prácticamente miércoles 14 de junio de 2023, mitad de semana, y seguramente muchas personas ya realizaron muchas actividades y seguramente para el día viernes estarán un poquito más tranquilos haciendo los preparativos para celebrar el Día del Padre. El domingo es el Día del Padre y personas seguras se van a tener que reunirse, celebrar al papá, festejar al papá y dedicar algunas palabras por tanto el cariño y el esfuerzo y la enseñanza que nos brindan nuestros padres.
panaykuna kunan p'unchayqa ñariki imanata riki alparicianku wawakuna rikch'arimuychis ña desayunuta ujiarikamuychis wakinkuna ña purisiankuñaya riki yachay wasiman wawakuna riki kashan llipin provincias nisqakunapi llipin ayllukunapi riki ña lluqsirisiankuña riki yachay wasikunaman paykunapaq hatunapay kachun allintap isturusunchis wawakunata imachatapis q'uñi matichatapis q'uñi lawachatapis mijuchisunchis allinta manan kay chiri atimpananpaq chaymi kashan riki kay wajarikuy yaqapis kay llaqtanchispi chiripis dalerparisian supayta riki wayqikuna panaykuna entonces chayta riki mink'arikamushanku riki kay sector salud nisqamanta hampik runakuna riki kashanku hampik mamitakuna kashanku riki kay sector salud nisqamanta paykuna wajarikamushanku allinta p'istunanchispaq wawakunata y kashan riki adulto mayor mayninpi kashan riki kay kashan vacuna neumococo nisqarta riki chaykunatapis riki chaskinanku manan kay neumonía nisqa riki atipananpaq riki kay mamitakunapaq ni papitakunapaq riki chaymi kashan riki kay wajarikuy kay sector salud nisqamanta kunan p'unchayqa miércoles 14 de junio wayqikuna panaykuna mamitakuna kaypi kashan informativo willarikuy allanchu mainalla kashan Cotabambas wayqikuna Radio Poder Chasqui chaypi kashan pananchis Irene Arredondo hinapis haqay qollurki llaqtapi tarikamushan Waracocha Richard Valencia Bárcena chaypi kashan riki Waracocha qampa hatunapay kachun Richard hinapis kashan riki Santo Tomás nisqapi riki Radio La Grande chaypipis riki Waracocha Manuel Arenas hatunapaykuyta chaskirikamuy 6:54 minutos, mi estimado Hernán. Ima información taparimusian perikamusian que con punchepa juegue. Vamos para el día de hoy con la siguiente información y bueno, es un tema político. Cancillería cancela a la operadora de Evo Morales como cónsul en Puno. Y bueno, se tendrá que ir, como reveló, amigos oyentes, un diario nacional. La ministra Ana Gervasi confirmó que Lidia Patti ejerció funciones de cónsul de Bolivia en Puno desde el 1 de junio sin que su designación haya sido admitida. Y ayer, en un comunicado al embajador de Bolivia, que se le retire su nombramiento y bueno, tendrá que retornar a su país la canciller. Ana Cecilia Gervasi confirmó ayer que Lidia Patti Mullizaca ejerció funciones como cónsul de Bolivia en Puno desde el 1 de junio hasta la fecha, sin contar con el excatur o credencial emitida por Torre Tagle, tal como reveló un medio nacional, y precisó que debido a ello, al constituir una transgresión a la Convención de Viena, pidió el retiro de su designación de cargo. Y bueno, también se explicó que el día, incluso el 6 de junio, el último, los actos cometidos por Patti Mullizaca, comunicó a la Embajada de Bolivia que dicha funcionaria no podía ejercer funciones consulares como lo ha venido haciendo hasta el día de ayer, debido a que su designación no había sido admitida por nuestro gobierno a través de la expedición del excatur correspondiente. Bueno, ahí estaba, amigos oyentes, una representante de Evo Morales que ejercía funciones en nuestro territorio peruano sin que haya sido, digamos, en este caso, admitida pues su excatur de la señora Mullizaca. El día de ayer tuvo que retornar a su país. Bueno, chami kasariki información, jaque pono llaqtapi chaykunapis riki lluqsirimusian. Que Bolivia la domanta hoj cónsul nesqariki representante ni surunchismachariki chaypis hayasiaran Bolivia nesqapi pero manan chaskisianchu que gobierno del Perú nesqam. 6:56 minutos. Napaykusunchis wayqinchista, kasan wayqinchis Wilka kasan Mario Wilka haqay kasan riki exploración la dupin ya chaypiña carrota ñacha riki ewishan ya wayqinchispaq riki hatun napaykuyta kamachikamusunchis kay wayra wasinchismanta. Wayqikuna panaykuna iman kasan información, atención kay willarikuywan, mucha atención, Sierra, centro y sur en este caso del país soportarán grados bajo cero e impactará pues en sector agropecuario. Nuevo periodo de descenso de temperatura empieza hoy y culminará el viernes 16 de junio, informa así el Senami. Muchísima atención, la Sierra, centro y sur soportará pues otro periodo de bajas temperaturas y esperan valores de hasta 17 grados bajo cero. Entre este miércoles 14 y el viernes 16 de junio se va a incrementar el riesgo de enfermedades y muerte de animales vulnerables, especialmente en rebaños que carezcan de un buen manejo sanitario, así como daños en cultivos, informó así el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología Senami. De acuerdo al uso en este caso, al aviso de dicha institución,
se prevén temperaturas próximas a los menos 6 grados en la sierra, con valores pues que podrían llegar hasta los menos 17 grados Celsius en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando en la Sierra Sur del país, en localidades que superan los 4.000 metros sobre el nivel del mar, estarían posiblemente llegando a temperaturas de hasta menos 17 grados, o sea, frío intenso. Tenemos que prepararnos. Este es un pronóstico que hace el Senami en estos días para nuestros amigos, para todos nuestros amigos que viven en la Sierra Sur. Tenemos que prepararnos. Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 30 kilómetros por hora, escasa nubosidad y incremento pues de la temperatura diurna. Los departamentos de posible afectación, por ejemplo, son Arequipa, en las provincias de Camaná, Carabelí, Castilla, Caylloma, Condizuyos, Islay, La Unión y en Arequipa mismo. Entre tanto, en Ayacucho, las provincias afectadas podrían ser, en este caso, Huamanga, Cangallo, Huancazancos, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sarazara, Sucre, Víctor Fajardo y Vizcahuamán serían las localidades posiblemente afectadas. En la región del Cusco sería afectada posiblemente la provincia de Espinar, una de las provincias más altas de la región de Cusco, así como también Chumbivilcas. En Moquegua, Mariscal Nieto, General Sánchez Cerro. En Puno estaría Chucuito, El Collao, Lampa, San Román, Yunguyo, Puno. Y en Tacna estaría pues Candarabe, Jorge Basadre, Tarata y Tacna serían en este caso las provincias que posiblemente soporten estas temperaturas muy bajas, de hasta menos 17 grados, que estaría pronosticando el Senami entre este día de hoy, que es en este caso pues miércoles 14 hasta el viernes 16 es el pronóstico de bajas temperaturas. Tenemos que prepararnos, hermanos, en las diferentes provincias. 6:59. Vamos con otra información, amigos, y el Niño Global, y Cajamarca también ya se viene preparando, viene haciendo sus respectivas análisis de riesgo, y bueno, se prepara Cajamarca para afrontar el impacto del evento climático, y INDECI está capacitando a los gobiernos locales en evaluación de daños y defensa nacional, y también coordina acciones para reducir riesgos frente a este cambio que sería el Niño Global. Cajamarca, amigos oyentes, esta región se prepara para afrontar el fenómeno del Niño que se dará en los próximos meses, y bueno, al respecto el Instituto Nacional de Defensa Civil ha iniciado pues en el taller para capacitar a los gobiernos locales y regionales, entidades de primera respuesta sobre evaluación de daños y necesidades, y desde el gobierno regional se coordina también para reducir el riesgo de 62 distritos en la región de Cajamarca declarados en emergencia por el gobierno central. Al respecto, amigos oyentes, Fiorella Alvarado, directora de Defensa Nacional del gobierno regional de Cajamarca, ha informado sobre el peligro inminente en los distritos declarados de emergencia, y de acuerdo a los escenarios se está buscando reducir el riesgo mediante un trabajo coordinado con los gobiernos locales, y bueno, también se está manejando diversos escenarios, diversos factores con el objetivo de reducir el riesgo. Se analizan trabajos también de descolmatación de ríos y quebradas, además de proteger la unidad productora. Así es que se está realizando estos importantes trabajos, amigos oyentes, en Cajamarca, para que no haya mayores riesgos con el fenómeno del Niño. Claro, es importante que se pueda tomar las previsiones del caso, y un trabajo previsor, en este caso, para nuestros hermanos ganaderos debe ser también el saber almacenar sus cultivos, ¿no? Hay, en este caso, pues nuestros hermanos que saben sembrar por ahí avena, vicia, hay maneras de almacenar los cultivos para estas temporadas de frío y de secas, ¿no? El ensilado, de repente hacer pacas de heno para que nuestros animales no sufran las inclemencias del tiempo. Y eso también debería ser un trabajo que se promocione a través de las municipalidades, el ayudar a nuestros hermanos agricultores y ganaderos a producir forraje para después almacenar para este tiempo de sequías y de heladas, donde el alimento escasea para nuestros animales, así como el agua. 7:02. Una de las señoras que apareció
ayer es la señora Keiko Sofía Fujimori. Señora Kariki, Rijurimun, con Parlarimun, conferencia de prensa en Escatañao Pagman, Aparimun, Chaipinimun, a ver que hay gobierno Dina Boluarte, Nescamanta, que hay que hacer que Piconan, ministro Conan, ya Yoxenan, con ministra de Salud, Paitare que renunciata Mañaricamusunchis, que hay Fuerza Popular, la Dumanta, Chaikunata Parla Paricamu, que hay señora Keiko Fujimori, Ariscama, despertó. Keiko Fujimori exige cambios en el gabinete de Alberto Otárola. Más gestión, menos triunfalismo, dice. La señora Keiko Fujimori, quien encabeza el Partido de Fuerza Popular, cuestionó que el balance de gestión de la presidenta Dina Boluarte ha ido a cuestionar. Dijo, ¿no? Fuera una actitud de triunfalista y cero autocrítica. Asimismo, señaló la necesidad de cambios en las carteras de salud, agricultura, el interior y Ministerio de Energía y Minas. La lideresa de Fuerza Popular, la señora Keiko Sofía Fujimori, quien hace poco también fue captada por un programa dominical bicicleteando en las calles de nuestra ciudad, pidió pues a la presidenta Dina Boluarte en una reunión de bancada cambios en el gabinete de Alberto Otárola y calificó como triunfalista y con un cero autocrítica el balance que brindó la mandataria el último viernes en este caso en su conferencia de prensa sobre su gestión de 6 meses. Keiko Sofía Fujimori solicita el cambio de los ministros de Salud, Agricultura, Interior y Energía y Minas. Muchos políticos o analistas políticos dicen, bueno, hay algo que no le ha gustado a Keiko, no le han dado su cota de poder y ahora está pidiendo pues que se cambie ministro. Ya está saliendo ya, ¿no? A criticar, pero recién despertó. Bueno, Chemi Casian, 7:04, vámonos de inmediato. ¿Qué dice el día de hoy el informativo Willaricú? Vamos amigos, para iniciar este día, vamos con la frase que nos acompaña en la semana y es lo siguiente: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir para siempre, ¿no? Entonces ahí está la frase, amigos oyentes, que nos acompaña esta semana. Vive como si fueras a morir mañana. Y esta reflexión nos llama, amigos oyentes, valga la redundancia, a reflexionar. Hagamos las cosas buenas todos los días, pensemos en la amabilidad, pensemos en el respeto, pensemos en el cariño que podamos brindar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros prójimos. Y aprende como si fueras a vivir para siempre. El conocimiento, el aprendizaje, el de esforzarse cada día más, el de lograr nuestros objetivos, hay que tenerlo siempre presente. Bueno, Chaimi Kasen, Huaycuna, Panecuna, que Kunan Puncha, Hakucho, Rexeregamos Unches, Iman Puririmun, Kunan Puncha y Jina, Kasen Hakucho, tu paresunchos que hay historia de Escawan, un día como hoy, aquí en el informativo Willaricú. 7 de la mañana con 5 minutos, 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre, Día Mundial del Donante de Sangre. Vamos al año de 1850, un día como hoy, 14 de junio, el gobierno de Ramón Castilla promulga la primera ley de instrucción pública para reglamentar la educación en escuelas y colegios de la República. La hora nacional, ahora en todo el Perú, 7:06, muchísima atención, nos vamos al año de 1894, nace en Moquegua José Carlos Mariátegui, periodista, literato, político, pensador y ensayista, fundador del Partido Socialista Peruano, autor de 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Un día como hoy, 14 de junio, nace en Moquegua, en 1894, José Carlos Mariátegui. En el año de 1946 nace en Nueva York Donald Trump, empresario y también virtual candidato presidencial de Estados Unidos y también fue presidente de este país. Entre tanto, un 14 de junio del año 1982 se da fin de la guerra de las Malvinas. Se termina esta guerra entre Argentina e Inglaterra. El ejército argentino se rinde ante las fuerzas británicas tras un fuerte enfrentamiento bélico allá en las islas de las Malvinas. Este conflicto terminó un 14 de junio del año 1982.
El 14 de junio, pero del año 2003, Fabiola de la Cuba, intérprete de la música peruana, presenta el concierto Memorias del Alma en la explanada del Museo Tumbas Reales de Zipán, en Chiclayo, y también se presenta acompañada de 120 artistas, entre músicos, bailarines y actores. Esto en el año 2003. Entre tanto, un 14 de junio del año 2018 en Rusia comienza la Copa Mundial de Fútbol, donde nuestra selección volvió pues después de más de 30 años de tratar de clasificar a este mundial. Esto aconteció un día como hoy. La historia aquí a través del informativo Willaricui. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares. La Municipalidad Distrital de Akira y la Subgerencia de Desarrollo Económico, como parte del programa por el aniversario de los 166 años que cumple este distrito de Akira, en allá pues en Cotabambas, organizan ya la 14ª Feria Gastronómica Artesanal, Agroindustrial y Gastronómica para el distrito de Akira. Ellos invitan a todos los productores agropecuarios y población en general a participar en el evento ferial los días 25, 26 y 27 de junio en el Estadio Monumental de Huayllaurán. Chepicancaricay, Feria Agropecuaria, Agroindustrial y Artesanal, allá en el distrito de Akira. 7:08 más titulares y nos vamos hasta Cotabambas. La Municipalidad Distrital de Cotabambas, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y el Programa de Desarrollo Infantil Temprano, con la presencia de las madres de familia de la comunidad de Racaijata, Pampacasa, Choncoyo y Huamaniray, llevaron a cabo la sesión demostrativa preparado de alimentos balanceados en vitaminas y proteínas, en especial la presencia del hierro, ya que esta vitamina ayuda a la formación del cerebro para su fortalecimiento y desarrollo del pequeño. 7:09 con el objetivo de promover la descentralización de la atención municipal distrital de Mara. Se ha gestionado la primera caravana de atención multisectorial en el Tambo Yuricancha, que se llevará a cabo hoy día desde muy temprano, donde participarán más de 30 instituciones a nivel nacional, regional y local. Más adelante estaremos en comunicación con David Huamaní, quien nos dará más información sobre esta caravana de atención en el distrito de Mara. Vamos con más titulares a las 7:10. Y bueno, amigos, durante este evento se van a brindarse servicios médicos, apoyo al desarrollo productivo, trámites de identificación, asesoría legal en casos de violencia, afiliación al Seguro Integral de Salud, empadronamiento para programas sociales, gestión de riesgo de desastres, acceso a la educación, entre otros. Estarán presentes también como las instituciones de la RENIEC, SENASA, Ocinermin, Sensico, Juntos, Cunamás, Pensión 65, Indecopi, Indesi, Ociftel, Pronavec, Conadis, RUP, Policía Nacional del Perú, Agencia Agraria, Programa FICE. También estarán, amigos oyentes, Defensa Pública, la Municipalidad Distrital de Mara y el Centro de Salud de Mara, entre otros, para poder realizar este tema de que se viene realizando la primera caravana de atención multisectorial en el Tambo de Yuricancha. 7:10. Entre tanto, en conmemoración por el aniversario del anexo Chancaymarca, se invita pues a la gran feria agropecuaria, artesanal y gastronómica Chancaymarca 2023 a desarrollarse el 21 de junio desde las 9 de la mañana en el estadio Chancaymarca. Todos los productores tendrán la posibilidad de mostrar el trabajo que vienen desarrollando en esta localidad de Chancaymarca. Más titulares. Los alcaldes profesor Santos Oviedo Ataucuri de Colquemarca y el alcalde de Yusco Jaime Mantilla Chancuaña se reunieron con el objetivo principal de trabajar en conjunto para gestionar el proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal de la comunidad de Huaxa, esto en Colquemarca, y también Chacaray en Yusco de la provincia de Chumbivilcas, el cual busca asfaltar una vía de aproximadamente 20 kilómetros de extensión. 7:11. Entre tanto, el asfalto de la carretera Huasca a Chancaymarca contribuirá a mejorar la conectividad entre ambos distritos, facilitando el transporte de mercancías y promoviendo el turismo, lo que genera pues un impacto positivo en la economía local.
7,11 titulares en el ámbito regional y el Senami alerta sobre descenso de temperatura nocturna los próximos días en nuestra región de Apurímac. Evento se registrará del día miércoles 14, desde el día de hoy hasta el viernes 16 de junio. Se estima valores de menos 6 grados Celsius hasta los menos 17 grados Celsius en localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. 7:12 minutos y en más de 5 meses de la gestión del presente gobierno regional ya se pueden dilucidar, muchísima atención, se pueden dilucidar una serie de observaciones y situaciones adversas en obras y licitaciones, como en el caso del mejoramiento del complejo deportivo El Olivo, esto en Abancay, para el cual ya se emitieron 3 informes de control, donde se advierte deficiencias que podrían afectar la calidad y la vida útil de la obra. 2 personas fueron intervenidas llevando 616 cartuchos de dinamita y 1.000 metros de mecha lenta en la maletera de un vehículo, siendo puestos a disposición de las autoridades para investigar la procedencia de los explosivos y su finalidad. 7:13 minutos y en el marco de las celebraciones por el 198 aniversario de la provincia de Andahuaylas se está organizando el Festival Gastronómico Mijuna Chanca 2023 a desarrollarse los días 20 y 21 de junio en el estadio de Cuncataca, esto del centro poblado del Chumbao. Esto desde las 8 de la mañana. Muchísima atención, el 20 y 21 de junio se desarrolla esta feria gastronómica. Y con motivo a celebrarse el Día del Padre, la Asociación de Apicultores Organizados de la región de Apurímac, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Abancay, organizan el 22ª Feria Regional de la Miel de Abejas de Apurímac, que se llevará a cabo el día viernes 16 de junio desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en el Mercado Central de Abancay. Nos vamos hasta Machu Picchu. Machu Picchu, una de las 7 maravillas del mundo moderno, es la primera ciudad 100% sostenible del Perú y Latinoamérica gracias al manejo casi total de sus residuos orgánicos e inorgánicos. Ahora una nueva iniciativa se suma a este propósito. Se trata de la instalación de 5 puntos de reciclaje en el mismo distrito aluminio. Con este material, ¿no? Una valiosa materia prima proveniente del reciclaje y transformación de los envases post consumo de cartón para bebidas de Tetra Pak, sumando pues 25 en total. Una importante iniciativa allá en el distrito de Machu Picchu. 7:14 y enfocados en la atención de la primera infancia de niñas y niños menores de 3 años, el Gobierno Regional del Cusco, en articulación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, presentó el convenio para la construcción de 20 cunamás en las provincias de Anta, Comayo, Canchis, Calca, Cusco, Quispicanchis y Urubamba, esto con el objetivo de mejorar el cuidado integral, prevenir la desnutrición y anemia en los menores. Nos vamos de inmediato con más titulares, nos vamos hasta Arequipa y sobre la fuga de los exalcaldes, de 2 exalcaldes allá en Arequipa. Estamos hablando del exalcalde de apellido Candia y también Vera. Presidente de Fiscales de Arequipa reconoce deficiencias en representantes de los fiscales de Arequipa. Propuso en este caso procesados huyan de la justicia, huyan de sus sentencias condenatorias y está preparando todo un plan para que se evite la fuga de autoridades sentenciadas. Más titulares: investigarán a fiscal de Arequipa por liberación de presuntos integrantes de banda de robacasas. También solicitarán que cambien a fiscal del caso debido a deficiencias halladas en la investigación del Ministerio Público. 7:16 minutos, entre tanto en Puno, muchísima atención, peligro inminente por déficit hídrico, exige trabajo multisectorial en la región. Solo 17 municipalidades de las 123 han presentado planes para hacerle frente a esta adversidad, como es pues la falta de agua. Y bueno, el caso Madre Mía, recordarán amigos oyentes, el caso Madre Mía, forenses ayacuchanos identifica restos de 16 personas desaparecidas entre 1991 y 1992. Las identificaciones se lograron tras un peritaje que abarcó validaciones de ADN, análisis antropológico de restos óseos y dentales, hecho por Antropología y Odontología Forense.
7:17 y el titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo DIRCETUR, el señor Luis Ledesma Estrada, anuncia que este año desarrollarán un festival regional de la gastronomía denominado Ayacucho Fest, donde nace el Perú, el cual buscará pues reunir en un solo lugar a los principales potajes de las 11 provincias de la región Ayacucho. Esta actividad se realizará durante las fiestas patrias en convenio con las empresas del sector privado allá en Ayacucho. 7:17 titulares en el ámbito nacional y el Congreso aprueba dictamen para que Nelson Schack siga en el cargo hasta que se designe su reemplazo. Comisión de Constitución del Congreso aprobó dictamen que permite que el cuestionado Contralor General de la República se mantenga en el puesto hasta después de julio de 2024, de no haber un reemplazo para entonces. Entre tanto, el congresista Hernando Guerra García de Fuerza Popular consideró que el expresidente Pedro Castillo debe someterse a un peritaje psiquiátrico luego de que su defensa asegurara que el exmandatario dijo que el golpe de Estado se hizo porque había sido amenazado de muerte. Bueno, esto es lo que menciona Nano Guerra García. Entre tanto, el presidente del Congreso, José William Zapata, consideró de importante intervenir en proyectos que impulsen el desarrollo y mejoren la calidad de vida de las personas, siendo fundamental para el crecimiento económico y social para todas las regiones del Centro de Operaciones de Emergencia, coordinar, planificar y evaluar acciones multisectoriales frente a la ocurrencia de dicho evento climático, informó la presidencia del Consejo de Ministros. 7:18 titulares en el ámbito internacional. ¿Qué está pasando en el mundo? Y bueno, la contraofensiva de Ucrania durará semanas o incluso meses, asegura el presidente de Francia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky anunció el pasado sábado que se estaba llevando a cabo acciones de contraofensiva y defensivas en Ucrania. Entre tanto, si Ucrania deja de luchar, desaparece. Así manifiesta la jefa diplomática europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, justificó este martes el apoyo militar y financiero a Ucrania frente a la invasión rusa y abogó por construir un acuerdo de paz duradero y justo. Entender, pues, hay expresiones por parte de diplomáticos allá en Europa. 7:20. Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, favorito para ser el candidato republicano a la Casa Blanca en 2024, se declaró no culpable este martes al comparecer ante un tribunal federal de Miami como imputado por gestionar de manera negligente secretos del Estado. En el plano deportivo, Gianluca Lapadula, muchísima atención, no jugará con la selección peruana ante Corea del Sur tras conseguir el ascenso a la Serie A de lo que viene a ser pues del fútbol italiano. La selección peruana dio a conocer que Gianluca Lapadula no estará en el amistoso contra Corea del Sur en Seúl porque estaría en recuperación después de la seguidilla de partidos que tuvo pues allá en el campeonato italiano. Y Bernardo Cuesta en la lista de voceados para la selección peruana. El capitán de Melgar no ocupa espacio de jugador extranjero en el equipo rojinegro por la nacionalidad peruana y es elegible para la blanquirroja. Así es que Bernardo Cuesta podría ser la sorpresa de que sea convocado por el cabezón Reynoso. Entre tanto, el Instituto Peruano del Deporte, el IPD, entrega más de 4 millones de soles a atletas del programa Rumbo a Santiago 2023. Este monto servirá para la preparación de los deportistas y para deportistas en certámenes internacionales. Así se mencionó desde el Instituto Peruano del Deporte. 7:21. Esto y mucho más a través de Huillarico y siempre por Surfui, la voz de todos. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con más información aquí en la radio. Vamos a la pausa y volvemos.
nuevamente otro incendio el día de ayer. Se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baiji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machacuna, y más pichinguya buaño, caj pasto, pues lo paran checa, mana retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocupamos ahí cura ponina, de chunta gamanaspa, mana como antes nacho retuñamos ya milaki baiji. Pero mana chicheta, la estaba silando ni mira con pinche cana y mapas mi cana ni spalata. No hay con hasta un poco de loca. Camina con cupacha y mapas kan hatishan fosforota. Sai pa on este che ishat kanas y mapas mi cana ni spalata ni na ku. Anje trik controla na que anje trik rig son conch manche hatun chari marik laki ku. Sí, amigo, con sanción mi cata ciudad de Chinche y con achado fascismo y con achado canas en che todo este porque que canaya nicho daño riqui de las tanques por tapang las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales de Titán ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Willaricui. Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfui, la voz de todos. Es un buen tipo, mi viejo. Papá, tú eres el héroe que nunca falla. El maestro que me enseñó a caminar, a hablar y a enfrentar los desafíos de la vida. Tu paciencia y dedicación han sido la guía que me ha permitido crecer y aprender. Pero no solo me has enseñado, papá, también me has dado momentos de diversión y alegría. Gracias por ser el compañero de juegos perfecto, por hacernos reír incluso en los momentos más difíciles. En cada logro, en cada meta alcanzada, en cada sueño hecho realidad, tu presencia se siente en cada rincón. En este día tan especial, quiero que sepas que tu amor incondicional ha sido el regalo más valioso que he recibido. Cada sacrificio que has hecho por mí, cada esfuerzo y cada desvelo han sido el testimonio de amor más puro y sincero. Gracias por tu amor inagotable, por tu protección, por tu guía y por ser nuestro papá. Ahora ya caminas lerdo. ¡Feliz día, papá! Te desea Radio Surfui, la voz de todos. Yo soy tu sangre, mi viejo yo. Soy tu silencio y tu tiempo. Despierta. Ay, hoy. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bienvenido. Cumpliste los requisitos para estar aquí. ¿Qué? ¿Qué requisitos me estás hablando? Manejaste borracho. Corriste mucho en tu carro. No respetaste las señales de tránsito. Además, no te importó colocarte el cinturón de seguridad. Y sobre todo, no hiciste caso a tu esposa, que te decía siempre, reduce la velocidad cuando manejes. ¿Y mi familia? ¿Y mis hijos? No, mis hijos. Nunca más los volverás a ver. Pero, yo no quería. Eso ya no importa. Ya estás aquí y te quedas. No, Jesús, no. Oye, despierta, ¿qué pasa? Esposa mía, de hoy en adelante haré caso a tus consejos.
Pero, ¿de qué hablas? ¿Sabes qué? Soñé que estaba en otro sitio. Era oscuro y me dio mucho miedo. No esperes que ocurra algo para cambiar. Decide hoy y respeta las normas y señales de tránsito. Te lo recuerda Radio Surfui, la voz de todos. Si corres, estarás pronto aquí. ¿Te gustaría estar en este lugar? Siete de la mañana con 28 minutos. Estamos en el informativo Willaricui, que se transmite desde aquí, desde Chalhuahuacho, para las provincias altas, tanto de Apurímac como de El Cusco. Nos vamos inmediato al contacto telefónico a esta hora de la mañana. Hernán Zulca. Así es, César. Estamos con el padre José Manuel Vizcarra para que haga la invitación respectiva para la misa de sanación. Padre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido al informativo Willaricui. Muy buenos días, hermanos. Aquí corriendo para organizar todo ello. Acá tengo también la presencia del padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano. Él va a hacer la invitación más que todo para a toda nuestra feligresía de todas las altas provincias. A ver, padre Manuel. Muchas gracias a todos los radioyentes. También con mucho cariño les saludo, recién llegados de Lima, para hoy ya tener la primera misa de sanación a las 10 de la mañana en el Colegio Angelitos de María. Así que desde este momento les invito a que vengan con un corazón muy abierto, porque Dios actúa. Yo lo he visto tantas veces ya, como Dios sana, libera, perdona, cuando uno se centra muy bien en Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, que es el Salvador de todos, y Él viene a eso. Él ha dicho: yo no vengo a condenar a nadie, yo no vengo a juzgar a nadie. Esto es lo que Él hizo durante 3 años en su vida pública en Israel. Pues eso mismo quiere hacerlo hoy. Lo sigue haciendo, lo hemos visto. Ojalá que vengan con mucha fe, creyendo la palabra de Dios, creyendo en la presencia de Jesús, que es el único que puede salvar y sanar. Por eso la disposición principal es un deseo muy grande de abrirse a las gracias de Dios. Jesucristo está siempre proyectando sus rayos de misericordia, como se lo reveló a Santa Faustina Kowalska. Se le presentó proyectando rayos blancos y rojos, los blancos signo del bautismo y los rojos de la Eucaristía. Y esto es lo que sigue haciendo. Y hoy lo va a hacer de una manera especial cuando nosotros le invoquemos. Estaremos ya desde las 9 bendiciendo a la gente a la puerta de la entrada, y luego ya a las 10 en punto comenzamos la Santa Misa de Sanación. Es una invitación que Dios está haciendo a todos los que están escuchando esta emisora tan prestigiosa, y también pues para que ustedes lo comuniquen a los demás. Mucha gente quizás no puede escuchar esta emisión, pero pueden ustedes comunicarles, invitarles. Esa es una manera de hacer el bien. Muchas veces se invita a ir a un mercado que hay un producto muy baratito, ¿verdad? Pues ahora el más barato que esto no hay. Dios gratis viene a perdonar, a liberar y a sanar. Ojalá vengan muchos a recibir las gracias de Dios. Es una oportunidad que Dios nos da. Hay muchas oportunidades. Esta es una de ellas, y muy especial porque las personas de fe vamos a orar todos y Dios escucha. Él dice: clamen a mí y yo les voy a responder. Vamos a clamarle, vamos a pedirle misericordia, vamos a pedirle curación, sanación espiritual, sanación psíquica y sanación física. ¿Cuántas veces a través de una oración así muchas personas ya no necesitan médico ni psiquiatra tampoco? Porque a veces hay personas que están como hundidas, están tristes, están muy deprimidas, no saben ni cómo levantarse. Pues con esta oración mucha gente queda liberada, y sobre todo personas que a lo mejor han ido a brujerías, hechicerías, a cartomancia, horóscopos, amuletos, todo ese mundo diabólico que a veces
hace muchísimo daño. Aunque la gente cree que ahí se va a curar o que va a recibir grandes gracias, es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es acudir a la fuente del mal, que es Satanás, a través de los brujos y brujas y que se llaman los medium, pero son medium para dar males, no bienes. Desde aquí yo quiero invitar a todos a que, si han ido a algún brujo o bruja o cosas de este tipo, que renuncien de una vez y se abran a Jesucristo, que es el único que les puede salvar y sanar. Mucha gente está influenciada por el mal y porque no ha sabido hacer una verdadera oración de liberación, que es lo que haremos también hoy nosotros, una liberación de los obstáculos que impiden recibir la gracia de Dios. Uno de ellos es las influencias del mal y del maligno. No posesión, generalmente posesión no la tiene casi nadie, pero influencias tienen mucha gente que ha participado en estos actos de brujería. Y también que nos libere de otro enemigo que se llama la incredulidad, el demonio de la incredulidad. Hay mucha gente que no acaba de creer que Jesucristo está presente, está vivo, está actuante. Entonces hay que pedirle también a Dios que nos libere de ese obstáculo, que podamos creer firmemente y que le digamos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Pues creer en Jesús. Si nos fiamos de las personas humanas, y hay que fiarse, si yo voy en el ómnibus tengo que fiarme del chofer. Yo me fío que va a conducirme bien. Justamente ayer veníamos desde Cusco, por tantas curvas, yo quedé sorprendido y felicité al chofer porque nos trajo sanos, salvos y con tantas curvas, todo un perito, todo un experto maravilloso. Bueno, pues yo me fío y me fié del chofer. No me voy a fiar de Dios, mucho más, porque Dios lo puede todo y Dios quiere el bien de todos. Él ha dicho bien claro que cuida de sus hijos mucho más que de los lirios del campo y que de los pajarillos del cielo, a los que no les falta nada. Así que ánimo a venir, a confiar, a abrirse a Dios y a orar con toda la comunidad, que nos vamos a reunir ya a las 10. Bueno, a las 10 comienza la misa, a las 9 ya estaremos bendiciendo a todo el que quiera, a la entradita. También ahí vamos a poner varios sacramentales para que puedan llevarlos a sus casas, sobre todo aceite, la cruz de San Benito, que tiene mucho poder para protegernos contra el mal, rosarios también, tenemos también libritos que yo he escrito de sanación, que pueden ayudarles también para luego continuar, porque no se trata de un solo acto, hay que perseverar. Libritos también, tenemos las Biblia completa, los 73 libros, que lo estamos ahora promoviendo a 20 soles, y otros libros más que traemos para que puedan formarse bien. Hay que estar bien instruidos también en la fe. Hoy cada día el mundo exige más perfección en todo, más conocimientos, pues en la vida de fe también debemos progresar. San Agustín decía: el que no avanza en la vida espiritual retrocede. Así que, aunque tú seas buen cumplidor, vayas a misa los domingos, que es lo mínimo que puedes hacer, y cumplas los mandamientos de la manera más correcta, pues tienes que avanzar. Puedes todavía avanzar un poco más. Si no avanzas, si quedas ahí quieto, pues en la vida espiritual estás retrocediendo. Así que todos hoy vamos a recibir un impulso muy fuerte. Ese impulso se llama el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Jesucristo, cuando se despidió allá en la cima del monte de los Olivos, les dice a los discípulos: no se alejen de Jerusalén hasta que no reciban el poder de lo alto, la fuerza de lo alto. Y esto no es solo para ellos, es para nosotros. No te alejes, no camines, no hagas cosas sin antes recibir la fuerza de Dios. Desde la mañanita, invócale a Dios, pide el Espíritu Santo, dale gracias por la noche, por todo lo que te da,
y luego ya a vivir la fe en el trabajo normal, haciendo todo bien y agradándole a Dios, ofreciéndole a Dios lo que estoy haciendo. Te estás santificando, estás avanzando en la vida espiritual. Perfecto. Así Padre, el día de hoy entonces estamos en el distrito de Chalhuahuacho desde las 10 de la mañana en la institución educativa Ángeles de María, y después estamos en la tarde también en el distrito de Akira a partir de las 6 de la tarde. Y el día jueves 15 de junio a las 6 de la tarde en Tambobamba. Esas son las misas de sanación que se ha programado para esta oportunidad, padre. Más bien le va a hablar padre José Manuel, porque hay un error en una fecha. A ver, hermanito, sí, en la misa en Akira es a las 4:30 de la tarde. Hoy a las 4:30 de la tarde. Y mañana en Tambobamba a las 6 de la tarde. Perfecto. Hoy día a las 10 de la mañana en Chalhuahuacho. Sí, a las 10 de la mañana, pero iniciamos una hora antes. El padre va a estar bendiciendo a todos aquellos que llegan temprano, les va a estar bendiciendo antes de empezar la misa. Tenemos que confesar las confesiones también. Bien, yo le voy a apoyar al padre en las confesiones, mientras él va a dar bendición a todos los hermanos que llegan. Padre, ¿en qué local exactamente va a ser en el distrito de Chalhuahuacho? Es en la misma parroquia, en el local de, Chalhuahuacho, es en el centro inicial Angelitos de María. Pasando el puente, ahí está al frente, es el inicial. Perfecto, ¿y en el distrito de Akira? En la misma parroquia. En la parroquia en Akira, y en Tambobamba también, supongo, en la misma parroquia. En la misma parroquia, sí, pero para los servidores va a haber una pequeña misa el día jueves a las 10 de la mañana, también a todos aquellos que nos están apoyando. El día de mañana va a haber una misa de 10 de la mañana también con el padrecito. Perfecto, entonces repetimos, hoy día miércoles 14, 10 de la mañana es la misa de sanación en la institución educativa Ángeles de María en el distrito de Chalhuahuacho. A las 4 de la tarde del día de hoy nos vamos al distrito de Akira, en la parroquia también se va a desarrollar la misa de sanación, hermanos, del distrito de Akira. Y en Tambobamba el día jueves a las 6 de la tarde en la parroquia también se desarrolla estas misas de sanación. A todos los fieles, feligreses, por favor, ahí tienen una oportunidad para visitar y encomendarse al Señor. Padre, muchísimas gracias por el tiempo que nos brinda aquí a la radio. Muchísimas gracias, y la bendición para los que trabajan en la radio y para todos los radio oyentes. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes. Amén, amén, amén. Les espero. Muchas gracias. Muy buenos días. Hasta las 10 de la mañana entonces nos encontramos allá en Chalhuahuacho. Gracias. Bueno, Chaymi Kasian Huajariku y Huayricuna Panaykuna Kunan Puncha y Karen Kariki misa de sanación Maipi Chalhuahuacho Llaqtanchispi Kasian institución educativa Ángeles de María. Nician Kuriki una hora antes, 9 en punto de la mañana en Escamanta, Karen Kariki bendición, confesiones, va a haber toda una atención para nuestros hermanos que quieran visitar a nuestro, en este caso al padre José Manuel. Pueden acercarse a la institución educativa Ángeles de María desde las 9 de la mañana. A las 10 en punto inicia la misa de sanación. Desde las 9 hasta las 10, durante una hora en Chalhuahuacho, van a estar impartiendo las bendiciones correspondientes nuestros curas, en este caso nuestros padres de la Iglesia Católica. La invitación está hecha a todos nuestros hermanos de Chalhuahuacho. A las 10 de la mañana inicia la misa de sanación. Es una misa especial que se va a celebrar en nuestro distrito de Chalhuahuacho. A las 4 de la tarde se van al distrito de Akira, en este caso, los ministros del Señor, y van a estar impartiendo también otra misa de sanación en el distrito de Akira. Y el día de mañana, 6 de la tarde, en Tambobamba. Ese es el recorrido que se va a desarrollar. Chaymi Kasian que Huajariku, Mamitakuna, Papitukuna, Maconcaruichichu, y Kai Kasian Yachewasipi, Ángeles de María, Nescapi, Chaypiriki Karinka, Kai Misa Nisca, Kunan Punchaipa. 7:41. Hakuchoka Huajariku, y Kai información Chayarimusian, Yachtanchisma, Huajay, y Piwan Kasianchis, que línea telefónica Nescapi. Del distrito de Mara César, y ahí está el ingeniero Juan Villanueva de la Sugerencia de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Rural de Apurímac.
Y bueno, para conversar con él ya estamos en contacto para que nos dé mayores detalles. Ingeniero Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido al informativo Willaricui. Sí, buenos días. Gusto de poder salir al aire acá en su programa. Para hacer esto, es un comunicado a través de la sugerencia de saneamiento físico legal del gobierno regional de Apurímac, que estamos trabajando acá en el distrito de Mara, ¿no? Estamos haciendo trabajo de levantamiento catastral acá en los sectores de Chusapa, Izajasa y también Huacuy, ¿no? Nadie aprovecharía el programa de repente de hacer este comunicado de las personas que tienen terreno en estos lugares. Estamos haciendo levantamiento catastral y empadronamiento con título de propiedad. Mañana se les comunica de repente a las personas que tienen algunos terrenos que no han hecho levantamiento, no han conformado sus expedientes, podrían acercarse a ese lugar, porque ahí tenemos una oficina anexa en el sector de Andrés Avelino, para poder empadronarles y conformar los expedientes para el título de propiedad, ¿no? Que venimos realizando el trabajo en el distrito de Mara a través del gobierno regional de Apurímac, ¿no? Perfecto, ingeniero, ¿y de qué hora a qué hora pueden aproximarse las personas que, desean sanear sus terrenos y cuáles son los requisitos o documentos que deben de presentar? Sí, la atención estamos atendiendo de las 8 a 5 de la tarde, tenemos en la oficina, abierta ahí. El requisito para llevar es tener la copia del DNI y llevarse documentos que acredite también la posesión del terreno, ¿no? Si que tienen algunas compras y ventas sobre su terreno, o caso contrario, constancia de posesión otorgadas por los tenientes gobernadores local, ¿no? Que también emiten un documento de la posición que vienen poseyendo sus terrenos años atrás, ¿no? Y sí, ingeniero Juan, y ¿desde cuándo están iniciando con esta actividad de saneamiento de los terrenos? ¿Y qué tal, cómo está yendo el avance? ¿Hay participación de parte de la población? Sí, este trabajo ya viene realizando desde el año pasado, sobre que esta unidad territorial es una unidad territorial grande que tenía más o menos a 2.000 predios. Ya estamos por cerrar ya, ¿no? Pero hay personas que todavía no han acercado con formas de expedientes. Ya este mes nos quedamos solamente hasta esta semana para poder culminar y cerrar todos los trabajos ya de ese catastro, ¿no? Claro. Y ahí pasaremos ya a otros sectores que ya tendremos en Tucaya, Piti, que vamos a intervenir también en otros sectores ya. Perfecto. Ingeniero Juan, una consulta respecto a los terrenos que se encuentran en litigio. Usted sabe que hay algunos propietarios, posesionarios que están en un proceso judicial. ¿Cómo se va a enfocar este tema? Sí, hay terrenos que a veces se encuentran en campo, que se encuentran en conflictos, esos son observados, ¿no? O sea, si no hay algún acuerdo entre las dos partes, se hace un expediente conformado y se separa, ¿no? Es un proceso en que está en litigio, ¿no? Dentro de ese tiene que verse entre las dos partes a futuro, ¿no? En el caso de esta de acá, algunos eso ya se soluciona acá también, ¿no? Entre la parte legal que tenemos nosotros, un legal que trabaja conjuntamente con nosotros, si llega a acuerdo se procede, pero si que no se puede proceder en esta etapa, se suspende los previos, ¿no? Y también para el procedimiento, para este proceso, se hace el empadronamiento, después se hace una publicación 15 días, ¿no? En el lapso de esa publicación, si es que no están de acuerdo, se empadronó a la persona que no corresponde, puede oponerse, ¿no? Presentar su posición y no procede la titulación. Perfecto. Sí, o sea, hay una posibilidad también de actuar con rapidez si es que por ahí alguien está de repente haciéndose empadronar con un terreno que no le corresponde. Bueno, esto es importante porque usted sabe pues que en la provincia de Cotabambas también hay muchas familias que tienen algún tipo de conflicto por la posesión de sus terrenos. En ese entender, lo ideal es que ya se cuente con el saneamiento de sus predios para que más adelante puedan acceder a un título de propiedad, ingeniero. Claro, sí, la posición es pública pacífica, ¿no? Que debe tener para el título de propiedad. Solo que a veces hay personas también que vienen a querer empadronarse en terreno que no le tienen la posición otras personas, ¿no? Pero dentro de eso, por eso que nosotros trabajamos con los tenientes gobernadores y las autoridades locales
porque ellos son los conocedores más cercanos a la población, ¿no? Que vienen poseyendo sus terrenos de qué año. Entonces queríamos un documento acreditado por el teniente gobernador del sector, donde acredite que él viene poseyendo pacífica y pública, ¿no? Con esos documentos nosotros empadronamos si algún concesionario no tiene algún documento con preventa del terreno, ¿no? Claro. Perfecto, eso es importante. Muy bien, le agradecemos, doctor Juan. Por favor, puede repetir las fechas y todo el tiempo que, hasta cuándo tenemos estas intervenciones por parte de la Subgerencia de Saneamiento, ingeniero Juan. Sí, muy bien, les comunico a ver la radio Mente, que de repente a través de esta radio nos escuchen las personas que tienen sus terrenos acá en el sector Chizapa, Huacuy, Pisajasa, que no han conformado, no han le ha hecho levantamiento de sus predios, posiblemente acercarse acá a la oficina de Andrés Avelino Cas, que tenemos de 8 a 5 de la tarde, para poder conformar sus expedientes y de repente medir sus terrenos también que tienen todavía, ¿no? Dentro de eso vamos a estar toda esta semana, hasta el día sábado, haciendo estos trabajos para culminar y cerrar todos los trabajos de esta unidad territorial que venimos trabajando a través de la Sugerencia Físico-Legal de la Purima, ¿no? Ingeniero Juan, hay una consulta que nos hacen por interno y ese trabajo de saneamiento se va a desarrollar en el distrito de Tambobamba también. ¿Usted tiene conocimiento? No, bueno, dentro de esto venimos trabajando, tenemos acá en el distrito de Mara que vamos a intervenir otra unidad territorial que es en Tucaya. Después en Tambobamba vamos a intervenir comunidades campesinas. Que tenemos la comunidad de Pichaca, San Andrés de Yanaca. Esa comunidad campesina vamos a intervenir ahí. El catastro todavía no tenemos elaborado un diagnóstico, de repente posiblemente más después se haga un estudio para poder intervenir en qué sectores podemos intervenir, ¿no? Perfecto. Bueno, esta es una consulta que nos hacen desde Tambobamba. Seguramente más adelante van a poder hacer esta intervención en este distrito. Muchas gracias, ingeniero. Le agradecemos. Muy buenos días. Sí. Muchas gracias también por su... Buenos días. Gracias. 7 de la mañana con 49 minutos. Es importante sanear nuestros terrenos, tener los documentos al día, en regla. Hay que pagar nuestros arbitrios municipales, del autoavalú. Y sobre todo, pues, inscribirlo, si es posible, en la SUNAR. Muchísima atención, queremos saludar a nuestro amigo Alberto Coyure Galloso, a Alexandro Ceballos. Alexandro, un abrazo muy grande. A David Guamaní, a Juana Lunas, un abrazo muy grande. Juana, muchas gracias por la sintonía. Para Gilbert Abarca, que también debe estar en sintonía. Gilbert Abarca Farfán, muchísimas gracias. Muchos abrazos para ustedes, mis amigos, que se encuentran en la sintonía de la radio, de Radio Surfuy, la voz de todos. 7 de la mañana con 50 minutos en Huillaricuy. El 974-782420 está a su entera disposición. Nos escriben desde Palja-Picosayguas, nos dicen que están a la sintonía de la radio. Buenos días, Radio Surfuy. Quiero que les saludes a la niña Yasmi Linares por sus cumpleaños de parte de su mamá grande, la señora Reina, y su papá grande, el señor Américo. Los demás familiares, por favor, allá en Palca-Picosayguas. Mamita linda, a ver, Yasmi Linares, un abrazo muy grande, Yasmi, para ti. Feliz cumpleaños, que lo pases de lo mejor, que siempre tus sueños se cumplan. Tienes que estudiar y seguir adelante. Tu mamita grande, la señora Reina, y tu papito Américo te saludan y te mandan un abrazo muy grande, Yasmi, allá en Palca-Picosayguas. Bueno, después de este paréntesis en el informativo, nos vamos con más noticias aquí en Huillaricuy, Guayquicuna, Panaycuy. Bueno, les habíamos comentado hace minutos antes, que en nuestras provincias altas, tanto de la región del Cusco como también de la región de Apurímac, se prevé que haya una escalada de frío que supere los 15 grados bajo cero.
en este anuncio que dio el Senami, prevé que los días 16, 17 y 18 de junio se va a bajar la temperatura de manera ostensible. La Sierra Centro y Sur soportará otro periodo de bajas temperaturas y se esperan valores de hasta 17 grados bajo cero entre el miércoles y el viernes 16 de junio, que incrementará pues el riesgo de enfermedades y muertes también en animales vulnerables, especialmente en rebaños que carezcan de buen manejo sanitario en la Sierra Sur del país. De acuerdo al aviso de la institución, se prevén las temperaturas próximas de -6 en la Sierra Centro y hasta valores cercanos a -17 grados Celsius en localidades que superen los 4.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que el Senami hace el llamado a todos nuestros hermanos en el sur del país a que puedan tomar las previsiones del caso para evitar enfermedades, para evitar también pérdida de sus ganados. Hay que prepararse. Chiri jamón, kanishanku, huayqikuna, panaykuna, Senami nesqa nisariki, chiri jamorinqa, yaqapis kay p'unchaykuna kanqa miércoles, jueves, viernes, chay p'unchaykuna aswayta chirimunqa llaqtanchiskunapi nata waqharikamusyan kay servicio meteorológico kasyanriki kay Perú suyunchismanta. Temi kasyan huayqikuna, panaykuna, willarikuy. 7 de la mañana con 52 minutos, amigos oyentes, estamos en el informativo Willarikuy y nos vamos con el desarrollo de las noticias y hablando de frío, del descenso de temperaturas en nuestras regiones del sur del país y se avecina de temperaturas de -6 grados hasta -17 grados y Senami ha alertado sobre este descenso de temperatura nocturna los próximos días, en donde en nuestra región de Apurímac el evento se va a registrarse el día de hoy al 16 de junio y también se estiman valores de -6 hasta 17 grados en las localidades sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahí está la información, hay que prepararse, hay que sacar abrigo y si tenemos por ahí también pues los cobertizos hay que mejorar para nuestros animales. 7:54 minutos. Atención con esta información. 2 personas fueron intervenidas llevando 616 cartuchos de dinamita y 1.000 metros de mecha lenta en la maletera de un vehículo, siendo puestos a disposición de las autoridades para investigar la procedencia de los explosivos y su finalidad. Este hallazgo se produjo el 11 de junio a horas, en este caso a las 3:20 de la tarde, donde personal de la Unidad de Seguridad del Estado y el equipo de inteligencia de Andahuaylas de la Policía Nacional, en este caso de Apurímac, montó el operativo policial en la jurisdicción de la provincia de Andahuaylas por inmediaciones de la avenida Andahuaylas, logrando intervenir a 2 personas identificadas como Félix Orozco Soras, de 32 años, quien conducía el vehículo de placa de rodaje AJL 894, marca Toyota Hilux, y Justo Cáceres Quispe, de 59 años, quien conducía otro vehículo de placa de rodaje AOJ 113, marca Peugeot, en cuyo interior del vehículo del asiento posterior se halló una caja, al parecer, de materiales explosivos. Al momento de realizar el registro vehicular en ambas unidades, con la participación de representantes del Ministerio Público y sus abogados, hallaron en el maletero del vehículo de placa de rodaje AOJ 113 2 cajas de cartón con contenido de cartuchos de dinamita marca Órica Senatel, Órica Senatel, con una cantidad total de 616 cartuchos. Igualmente se halló una caja de mecha lenta de 2 rollos de la misma marca con el contenido total de 1.000 metros de mecha lenta. Estas personas se encuentran en las instalaciones de la Unidad de Seguridad del Estado en calidad de detenidos por la presunta comisión de delito contra la seguridad pública, peligro común, fabricación, suministro y tenencia de materiales y residuos peligrosos. Posiblemente todo este material iba a ser usado en lo que viene a ser la minería ilegal en Apurímac. ¿Qué les parece? Y esta actividad que viene creciendo día a día en nuestra región de Apurímac y en la región del Cusco. 7:56 minutos. Nos vamos hasta el distrito de Mara.
Así es, nos vamos hasta el distrito de Mara, estamos con nuestro amigo David Guamaní desde el distrito de Mara. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, César, Hernán? Buenos días a todos ustedes. Bueno, estamos en el distrito de Mara con diferentes actividades que se vienen realizando también a través de la Municipalidad Distrital de Mara, y entre otras actividades también, tanto del inicio, después de un mes de inicio, tanto del proyecto de gestión de riesgos en la Municipalidad Distrital de Mara a nivel de todo el ámbito, y también el proyecto de seguridad ciudadana, mejoramiento de servicios de seguridad ciudadana en todo el ámbito. Con este objetivo se está logrando ya las implementaciones de las juntas vecinales en todo el distrito de Mara, ¿no? Que se vienen realizando los patrullajes integrados con las juntas vecinales en las comunidades, y en algunas comunidades con las rondas campesinas. Esto debido a la inseguridad que ha estado suscitándose en nuestro distrito de Mara, en nuestras comunidades. Asimismo también algunos operativos a las tiendas, restaurantes y tema de los productos vencidos, ¿no? Y para esto mi llamado a cada uno de los coordinadores de las juntas vecinales, que se viene trabajando articuladamente con nuestra Policía Nacional del Perú, para poder trabajar, siempre tener bastante en cuenta el tema de las actas comunales que tiene que haber, y asimismo también de las leyes y funciones que tienen que conocer en cada una de nuestras comunidades, y asimismo el llamado a todos nuestros presidentes comunales del distrito de Mara, pues dar las facilidades correspondientes a todas nuestras juntas vecinales, que hoy por hoy ya cuentan el 100% de las juntas vecinales con sus chalecos, varas, gorros, linternas y entre otros equipamientos que se le ha dado a través del proyecto de seguridad ciudadana de nuestra Municipalidad Distrital de Mara, ¿no? Esta actividad que se ha dado inicio hace un mes, pero sin embargo ya venimos avanzando e implementando a todas nuestras juntas vecinales, porque la seguridad es lo primero en una familia, en una comunidad, en un distrito, César Hernán. Por otra parte, queremos resaltar que el día de hoy ha llegado el día de la primera caravana de atención multisectorial del Programa Nacional País en Tambo y Uricancha, donde se brindará todo tipo de atención a la población en general. Por ejemplo, el día de hoy se va a realizar el Servicio Nacional de Sanidad Agraria desde las 5 de la mañana, que se viene realizando, y asimismo también las capacitaciones que se va a brindar en esta primera caravana multisectorial. Asimismo también se va a realizar trámites de inscripción por primera vez, el del Documento Nacional de Identidad, el DNI, renovación de documento, con la finalidad de actualizar la caducidad, duplicado por pérdida y renovación del DNI convencional. Asimismo también va a estar organismo de supervisión de inversiones de energía y minería, o SINERMIN, con atención y orientación personalizada de usuarios a potenciales usuarios, algunos reclamos, deberes y derechos respecto a los servicios de electricidad o hidrocarburos, facturación o accesos a Vale FICE, entre otros. También va a estar con nosotros Servicio Nacional de Capacitación para la Industria y Construcción de CENCICO, para poder hacer su registro nacional de trabajadores de construcción civil. El Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres del programa Juntos también va a estar haciendo su taller educativo sobre inclusión financiera. Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma, Programa Nacional de Cuna Más, sesiones demostrativas de saberes ancestrales a estudiantes de las instituciones educativas, de los ámbitos de intervención de los tambos, en este caso Chacamachay, Uricancha, Pisacasa, Guaruma, Congota, Andrés Avelino Cáceres, entre otros, ¿no? También información sobre el plan integral de reparaciones, el conflicto para este caso también el conflicto de linderos y otros, va a estar la sugerencia físico-legal de la propiedad rural, esto de la ciudad de Abancay. También va a estar con nosotros Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, de Apurímac, organismo supervisor de intervenciones privadas de telecomunicaciones, Dirección Regional de Educación, también desde la UGEL Cotabambas y de Coordinación Local de Mara, y algunas entidades también, por ejemplo, como Consejo Nacional de Discapacidad, que se va a dar la acreditación y actualización de datos con la finalidad, y algunas entregas de los carnets que ya habían sacado. Hoy día se va a hacerse el registro de estas, en este caso de la discapacidad, a todos nuestros hermanos con el tema del Consejo Nacional de Discapacidad
discapacidad CONADIS, el registro único de víctimas y por supuesto que también nuestra Policía Nacional del Perú con corte de cabello gratuito, asesoría personalizada, simulación y registro de denuncias de casos de violencia familiar, entre otros tipos de delito, unidad de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Mara, con algunas charlas y sensibilización en temas de la lucha contra la violencia del grupo familiar, y entre otros, y asimismo también la oficina de CISFO y todas las entidades de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Mara. Estas actividades son importantes, ya que muchas veces, algunos viajes que se realizan hasta la ciudad de Abancay o que tienen que bajar a la zona urbana, pero hoy van a tener la facilidad de las comunidades de todo el ámbito del distrito de Mara, en Tambo y Uricancha, esta primera caravana multisectorial a través del programa nacional País, ¿no? Esto sería la información que se viene realizando en el distrito de Mara. César Hernán. Muy bien, David, importante lo que nos informas, ¿no? Es como un día de fiesta que se va a desarrollar en el Tambo de Yuricancha, ¿verdad? El día de hoy con esta caravana de, en este caso, atención multisectorial importante, Huayrecuna, Panaicuna, Kunamponcha, Cancarique, Tambo, Yuricancha, en escape, atención multisectorial, Ginaps, Policía Nacional del Perú, Chaypi, Pasreque, Aparinca, corte de cabello gratuito, hay diferentes capacitaciones, atenciones por parte de las instituciones del gobierno nacional. Tenemos que ir a aprovechar estas oportunidades para ver qué novedades también nos trae nuestros diferentes ministerios, mi estimado David. Sí, efectivamente son actividades importantes que rescatar, porque muchas veces al trámite documentario del DNI, por ejemplo, de menores, y asimismo también el tema de cambio de domicilio es un poco imposible, y esta primera vez que se va a realizar aquí en el distrito de Mara. César. Muy bien, perfecto, David, muchas gracias por la información, muy buenos días. Muy buenos días, Radio Surpuy, y felicitar a todas las comunidades que están de aniversario, así como Chocoyo, de Chalhuahuacho, y también la comunidad de Pauchi Marcaya en el distrito de Akira, el colegio César Vallejo, y seguramente también algunos aniversarios que ya se nos vienen también aquí en el distrito de Mara. Y feliz aniversario a los hermanos distrito de Capi, Paruro, que están también de aniversario. Gracias, feliz aniversario. Buenos días. Bueno, ahí estaba David Guamaní. Capi Paruro está de aniversario. Un abrazo a mis hermanos, a mis amigos allá en Coyabamba, Cancunapa, Jatunapa y Cachun, Huayraicuna, Panaicuna, Casarique, Coyabamba, Yachtapi. Ahí es un sitio de pasada obligatoria cuando se va de Chalhuahuacho hacia la ciudad del Cusco. Usted se detiene en Coyabamba y va a disfrutar, don Hernán, de exquisitos platos, la trucha frita, el caldito de gallina y la gastronomía que le ofrece allá en Coyabamba, esto perteneciente al distrito de Capi. Capi está de aniversario en la provincia de Paruro. Aquí en el distrito de Chalhuahuacho está de aniversario la comunidad de Chocoyo, a nuestro hermano Fraxides Guillermo, a todo el equipo de viveristas, a todos nuestros hermanos que trabajan en el vivero forestal de Chocoyo, un abrazo muy grande, Huaycaicuna, Panaicuna, Cancunapa, Jinapis. A ver, ¿dónde también están de aniversario? Pauchi Marcaya nos dice que está de aniversario, también está de aniversario la institución educativa secundaria César Vallejo, allá en el distrito de Akira. 8 de la mañana con 5 minutos, vamos con más información y en unos instantes ya nos vamos a comunicar con nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar, que ya debe estar con lo que viene a ser pues las primeras planas de los diarios de circulación nacional y regional. 8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos. Nos vamos con más información a esta hora de la mañana. Nos indican pues que se va a desarrollar una feria con motivo de celebrarse el Día del Padre. La Asociación de Apicultores Organizados de la región Apurímac, en coordinación con la Municipalidad Provincial de Abancay, esto en Apurímac, organizan la 12ª Feria Regional de la Miel de Abeja de Apurímac, que se llevará a cabo el viernes 16 de junio desde las 7 de la mañana en el Mercado Central de Abancay. Este evento contará con la participación de diversos productores apícolas de los distritos de las provincias de Abancay, Andahuay, Las Chincheros, Grau, Antabamba y Aymaraes, quienes van a presentar pues sus diferentes tipos de miel y otros derivados de la apicultura. También van a destacar pues la realización de esta feria
que es amparada por ley número 26305. La producción apícola, la miel de abeja se va a poner pues de manifiesto en esta bonita feria que se va a desarrollar allá en Abancay desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde el día 16 de junio. Estamos hablando de en este caso viernes 16 de junio, sí, que estarán desarrollando esta feria allá en Abancay. Todos nuestros amigos apicultores en la región Apurímac. Y acá en Cotabamba habrá apicultores, habrá hermanos que tienen sus panales de abeja. Me parece que en Tambobamba hay productores de miel y ojalá también ellos puedan vender pues su producción allá en Tambobamba y de Coyulqui, traerlo acá a Chalhuahuacho para consumir la miel cotabambina. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 7 minutos. Ya estamos un poco emocionados porque ya está acá Lisbeth Saldívar con sus diarios. Se ha traído ahí todos los diarios. De tiempo estoy viendo el diario El Peruano. ¿De dónde habrá conseguido el diario El Peruano nuestra compañera Lisbeth Saldívar? Vámonos con las primeras planas de inmediato aquí en Huillaricuy. Por favor, don Chinchilico, las primeras planas. Muchísimas gracias. Lisbeth Saldívar, lista con la información. Buenos días, Lisbeth. Buenos días, César. Buenos días a todos nuestros oyentes. Hernán, ¿cómo estás? Buenos días ahí en la cabina número 1, yo en la cabina número 2, a veces en la 3. Bueno, donde me toque estar, ahí estamos para poder compartir justamente pues la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. Y efectivamente el frío está siendo intenso cada vez y pues hay que abrigarnos, ¿no? Y hay que hacer el llamado siempre a los padres de familia, con los niños, con los más pequeñitos, asimismo también hay que ponerles, ¿no? Un chalequito más, de repente en esta época pues acostumbrarles que se laven la manito, la carita con agüita tibia siempre, ¿ya? Ahí entonces la recomendación y damos rapidísimo la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional. De hecho que un poquito está demorando algunos diarios, todavía no han llegado, pero en el transcurso mientras vamos leyendo, seguramente van llegando. 8 de la mañana con 8 minutos y empezamos con el diario El Pregón. ¿Qué nos dice para esta mañana el diario de Apurímac? Dice: asaltantes se hicieron pasar por pasajeros. ¿Qué tal vivos, no? De hecho que esto ocurre. Robo brutal, dice, a taxista ocurrido. 3 delincuentes abordaron un taxi haciéndose pasar por pasajeros para luego asaltarle, secuestrarle al conductor, llevándose pues, o llevándole a una casa rústica, esto en Sojlacasa, donde lo golpearon brutalmente y lo abandonaron con las manos y pies atados para finalmente pues robarle su moderno vehículo. Qué triste realmente pues las personas que obviamente hacen todo el sacrificio para poder tener un taxi y hacer este trabajo diario, y estos robacarros y estos rateros están a la orden del día. Por otro lado, también entre sus titulares se trata del ex dirigente hallan cuerpo sin vida de desaparecido desde hace 6 meses. Esto habla del distrito de Akira. Se trata también, dice, del tecnológico de Progreso, solo para la foto, dice, otra obra iniciada por Godoy que podría quedarse frustrada. Ahí está algunos cuestionamientos también que se vienen dando, como en cualquier gestión, obviamente, a los actuales gobernadores, ¿no? En nuestra región y así como en otras regiones. Otro diario El Chasqui, como nunca, ya está actualizado su portada para hoy, miércoles 14 de junio. Por el inminente déficit hídrico que afrontarán las campañas agrícolas que se avecinan, así como la escasez de alimentos en la ganadería en general, pues proponen declarar en emergencia el agro en Apurímac. Lambrama, otro director de transportes, sostuvo reunión con alcaldes y regidores. Y desde Antabamba, la información, realizan operativos para combatir el transporte informal. En Abancay continúan operativos de recuperación de veredas en el centro histórico de la ciudad. 8 de la mañana con 10 minutos, nos vamos a otro diario, a la hermana región de Cusco. ¿Qué dice?
En su portada, el diario El Cusco, en su portada principal, legisladores, a pesar de conformar la institución más desprestigiada del país, buscan ser, dice, senadores o torongos, pretenden Congreso con 2 cámaras. Hoy y mañana hay sesiones de pleno, punto principal de la agenda es pues aprobar justamente que el Perú tenga senadores y diputados. Parlamentarios no quieren reconocer pues que el 2018 el 85.5% de la civilidad le dijo no al Congreso de 2 cámaras. Así está la información. Y por otro lado también, inclusive municipal, dice, señala que teme por su vida y seguridad. Alcaldesa y regidora de Espinar denuncian que sufren acoso político. Y efectivamente, ayer hubo una presentación, entendemos, en la plaza de Tupac Amaru, y declaró ahí la regidora indicando que los políticos en Espinar no estarían dejando de trabajar a la alcaldesa por ser mujer, son machistas, así ha declarado los medios de comunicación una de las regidoras. Señalan también que argumentos presentados no son consistentes con los hechos. Benji Espinosa, ex abogado de Pedro Castillo, desmiente a la actual defensa de expresidente. Por otro lado, más políticos hacen realidad su sueño del partido propio. A eso van, pues, ¿no es cierto? 2 nuevas organizaciones han logrado ya ser inscritas oficialmente para participar en las elecciones mínimos requisitos permitidos, pues que aparezcan como hongos, así ponen ahí, nuevos partidos políticos. Ahora ya son 21, suman en todo el Perú. Seguramente en las siguientes estarán, pues, digamos, en la carrera estos 21. Capturan a extranjeros en Avenida Velasco Astete con préstamos gota a gota, de nunca terminarse también esta situación. Alcalde de San Jerónimo despide a su asesor por prestar local municipal a Verónica Mendoza. Seguramente sin consultar hizo, ¿no?, estos préstamos. Intensifican búsqueda de exalcalde de Lamay que desapareció el 26 de mayo. ¿Qué pasó con esta autoridad? Y están intensificando justamente, pues, la búsqueda de esta autoridad. Vamos con otro titular y otro diario para esta mañana. Diario El Sol. Anulan proceso de contrata por beneficiar a los que no cumplían requisitos. En municipio de Paucartambo se anuló concurso público, pero no se determinó las responsabilidades de los servidores inmersos en irregularidades. Por otro lado, también Diario El Sol de Cusco. Se dedicaban, dice, a prestar dinero bajo la modalidad gota a gota. Detienen a estos prestamistas venezolanos en Cusco. Otro titular para dicho evento: se desplegarán, dice, el 90% de efectivos. Alistan medidas de seguridad para el evento de luces y sonidos. Así trae los titulares. Ahora, si nos vamos rapidísimo con otro titular de la región de Arequipa, el diario El Correo, ¿qué dice? En la hermana región de Arequipa, recuerdan a sus seres queridos y lloran su pérdida. Pesar por muertes en minivan. Familiares de Edward Ancaya no solo están tristes por su deceso, sino que también denuncian pérdida de 4.000 soles que portaba este joven al momento de la desgracia. Otros no hallan consuelo por el fallecimiento de familiares en esta unidad y este accidente que ocurrió, pues, en la hermana región de Arequipa. Así está. Cónsul de Bolivia dice deja Perú por pedido. Así trae los titulares del Correo de la región de Arequipa. Ahora sí, nos vamos a la lectura de los principales. Como les digo, ves que no están llegando todavía algunos diarios. Tenemos a Gestión. ¿Qué dice para esta mañana? Gestión. Desafortunadamente, el riesgo político es un desafío para el Perú. Pone así en su titular al presidente del Grupo Banco Mundial. En el caso de la economía peruana, le preocupa, dice, más la gobernabilidad y la inversión en infraestructura que su shock externo manifiestan. Además, también señalan que se deben encontrar fórmulas para que el Banco Mundial, el BID y así mismo el Fondo Monetario ayuden, pues, a los
privados a mitigar el riesgo cambiario en el mercado emergente. Por otro lado, también otro titular, gestión para esta mañana. Megapuerto de Chancay podría generar, dice, creación de una C. Por otro lado, encuesta de Manpower Group, el 48% de empresas incrementaría su planilla en el tercer trimestre. Grupo Stefanini dice invertirá $300 millones en los próximos 3 años a nivel mundial. Otro diario que tenemos también ya entre manos, que está circulando, es el diario El Peruano, que dice: se asignará, dice, un presupuesto adicional de 3.000 millones de soles para afrontar el Niño global. Gobierno se mantiene vigilante y coordina acciones a fin de salvaguardar a la población, afirma así el jefe del gabinete, Alberto Tarola. Titular del MEP, Alex Contreras, destaca que se elevó capacidad de respuesta para afrontar fenómeno climático. SUNAFIL fija precedentes sobre requerimientos. Perú realizó, dice, operación más grande de la historia. Promoverán diversidad cultural en el país. Dice así, Peruano, en sus titulares. Otro diario, el diario El Correo, ya en su circulación nacional. El Congreso cita para hoy a Sada Goray, Salatiel Marrufo y Mauricio Fernandine, que rendirán pues cuentas. La Comisión de Fiscalización interrogará, entre otros, a dueña de Marca Group y exfuncionario del Ministerio de Vivienda y periodista implicados en escándalo caso de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo. Como dicen, tendrán que empezar a cantar. Vía Crucis tuvieron usuarios de línea de Metro de Lima. Por otro lado también Donald Trump comparece y se declara no culpable ante Corte de Estados Unidos. Estos son los principales diarios de circulación nacional y bueno, no hay otro más diario que nos haya llegado. Estamos tratando de hacer la compra como siempre se hace, no tenemos más diarios. Esto sería, compañeros, muy buenos días, que tengan un bonito día. Muchísimas gracias, Lisbeth, por la información. Muy buenos días, nos reencontramos el día de mañana. Hasta mañana. Sí, mañana nos vemos en Huillarico y más tarde estamos en micrófono abierto a las 9 de la mañana. Cuídense, un abrazo. Buenos días. 8 de la mañana con 19 minutos. Nos vamos de inmediato al bloque deportivo con Gonzalo Huirse. En Huillaricuy, Surfu y Deportes. Ocho de la mañana con 14 minutos y ya está en la cabina principal nuestro amigo Gonzalo Huirse con las notas deportivas para compartir con todos ustedes la información deportiva. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? Buenos días, César. Buenos días, Liz. Y buenos días a todos los oyentes del informativo Huillaricuy. Tenemos ya las noticias deportivas para el día de hoy, 14 de junio del año 2023. Y como lo prometimos ayer, tenemos los resultados de lo que fue la tercera fecha de la Copa Perú Cotabambas 2023. Se enfrentaron pues el fin de semana pasado los equipos representantes y acá tenemos ya cuáles son los números que nos dejaron este fin de semana. Por ejemplo, vamos con el encuentro que se realizó entre el Municipal de Chalhuahuacho contra el Club Deportivo Alianza Coyor. 6-0 le metió el Municipal de Chalhuahuacho al Deportivo Alianza Coyor. Se enfrentaron también el Nina Curi de Chacamachay, que empató 2-2 contra el Club Deportivo Sausama. Por otro lado, el Club Unión Minas Pamputa le ganó 2-1 al Club Deportivo Pisacasa. Esto en el margen del grupo 1 de la Copa Perú Cotabambas 2023. Y en el grupo número 2, atención amigos, se enfrentaron el Club Huancayo Corazón, que le ganó 4-3 al Club 11 Hermanos de Calla. 4-3, partidazo ese. Por otro lado, el Club Sporting Peñarol de Cocha
perdió 2-0 contra el Club Unión Ocrabamba. Y el último partido, el Municipal de Cotabambas le ganó 4-1 al Club Unión Surimana. Esos han sido los resultados del fin de semana pasado de lo que fue la Copa Perú Cotabambas 2023. Y nosotros tenemos acá la tabla de posiciones, por supuesto. En el primer lugar está la Muni de Cotabambas, que está invicto hasta el momento. En segundo lugar está el Huancayo Corazón, que tiene 6 puntos. En tercer lugar, Unión Surimana, que tiene 6 puntos también. En el cuarto lugar, Unión Ocrabamba, que tiene 4 puntos. Y al final de la tabla está Hermanos de Caya con tan solo un puntito. Y Peñarol de Cocha, que no le ha ganado a nadie todavía, tiene 0 puntos. Esa es la tabla de posiciones que tenemos el día de hoy, del grupo 2. Y del grupo 1, en el primer lugar está Muni de Chalgo, también, que está bastante bien invicto hasta el momento. Partidos ganados tiene 3 con 9 puntos. Le sigue el Chacamachay, que tiene 4 puntos. Sausama 4 puntos. Pisacasa tiene 3 puntos. Y al fondo de la tabla, Minas Pamputa con 3 puntos. Alianza Coyor 3 también. Está medio reñido el campeonato del grupo 1 y el grupo 2 de la Copa Perú Cotabambas 2023. Nosotros, por supuesto, vamos a estar muy atentos a lo que nos venga informando nuestro amigo Elías Farfán. Él tiene toda la información de lo que es la Copa Perú Cotabambas. Vamos con más noticias en el ámbito deportivo. La selección peruana pues tiene 2 partidos amistosos y bueno, la Padula va a ser uno de los ausentes ante Corea del Sur. Nuestra selección peruana se sigue preparando para enfrentar a su similar de Corea del Sur este viernes 16 de junio. Los futbolistas de la selección peruana ya están pisando territorio asiático para sumarse a la blanquirroja y prepararse para lo que será el primer amistoso internacional de la fecha FIFA en el mes de junio, que va a marcar pues el tercer reto de la era Juan Reynoso. En esta ocasión, Perú va a chocar con la delegación de Corea del Sur. Sin embargo, el atacante del Cagliari, Gianluca Lapadula, el bambino, recién se unirá a la bicolor el sábado 17 de junio. Así que todavía no vamos a poder ver a Gianluca Lapadula, pero de todas maneras nos vamos a sumar a ver los partidazos que se vienen, los amistosos que va a tener nuestra selección peruana. Y es que también van a haber algunos cambios por ahí. Justo estábamos escuchando una entrevista que le hacían a Valera, al delantero universitario, y le preguntaban si estaba preocupado por que va a tener que pues luchar el puesto con quién, nada más y nada menos que con Paolo Guerrero y con Gianluca Lapadula. Y bueno, él ha dicho que va a aprender muchísimo de ellos y que viene con toda la confianza y espera que el profe también pues le dé la posibilidad de entrar algunos minutos en estos 2 partidos amistosos. Le recordamos que el amistoso internacional entre Perú y Corea del Sur se va a jugar en el estadio Asiad de Busan, recinto que cuenta con una capacidad para 53.864 asistentes. Entonces ya sabemos, tenemos un compromiso ahí con la selección peruana. Por otro lado, vamos a hablar un poco de Edison Flores, el Orejitas, que también está convocado para la selección peruana, y también se están preguntando muchos hinchas en qué posición va a jugar el Orejas en Universitario de Deportes. El Orejas, bueno, si bien es cierto, no va a estar en el primer partido ante Cienciano. ¿Por qué? Porque Universitario de Deportes juega el 22 de junio ante el Papá en el Cusco. Y coincidentemente ese mismo día recién llegará la bicolor de su gira por Asia. Por ello se apuntará a un trabajo establecido para que se logre una rápida compenetración con sus compañeros. Y si se preguntan de qué va a jugar Edison Flores en Universitario de Deportes, bueno, él tiene mucha versatilidad en la cancha, ¿no? En distintas líneas de la volante, y una de las opciones es que sea el acompañante de Alex Valera en ofensiva, al contar también con un buen olfato goleador, y también pues tiene buena pegada de balón, ¿no? A media distancia. Y otra alternativa también sería tener mayor contacto con el balón y ser retrasado para que pueda ser organizador del juego, ¿no? Algo que todavía Piero Quispe no está haciendo. La cuestión es que el Orejitas Flores está muy animado con regresar a Universitario de Deportes, el equipo de sus amores. Vamos con más noticias. Tenemos un chisme por acá, Hernán. Sergio Peña fue condenado por conducir bajo efectos del alcohol en Suecia. El volante de la selección peruana, Sergio Peña, fue condenado en Suecia a una pena condicional por conducir bajo los efectos del alcohol. Cosa que no se debe hacer, señoras y señores, ¿eh?
Pero bueno, el volante peruano se encuentra en Seúl con el elenco bicolor y en plena concentración fue notificado sobre esta sanción que deberá acatar. Y por último también tenemos lo que son Kylian Mbappé brindó nuevas revelaciones sobre su futuro. Real Madrid también busca la renovación de Modric y el Arsenal cerca de fichar a Declan Rice. Y bueno, ya lo dijo Mbappé en su momento, no va a continuar en lo que es el PSG, ¿no? Ya no quiere estar en el PSG. Se confirmó también que Ilkay Gundogan tiene hasta 4 importantes ofertas que Real Madrid renovó a uno de sus capitanes. Y pronto, Luka Modric ampliará su vínculo un año más con los merengues. Esas son las novedades en el fútbol internacional. Y Kylian Mbappé señaló su intención de permanecer en el PSG también. Pero, por último, el manager ha indicado que estaría buscando otras opciones, pues, ¿no? Y también hay mucha polémica por Lionel Messi, que ahora está en el Inter de Miami, y el Inter de Miami está ofreciendo increíbles puestos de trabajo. Así que si tú estás cansado de tu trabajo, no dudes más y postula al Inter de Miami, que ha abierto varios puestos tras la llegada de Lionel Messi a este equipo. ¿Te gustaría, Hernán, trabajar ahí junto a Lionel Messi? Claro, ¿por qué no? Y también aprender algo de su técnica, de sus amagues, de su técnica de fútbol, que impresiona al mundo todavía. Mira, uno de los puestos de trabajo sería de seguridad, otro sería de administrador, otro sería director de marketing. Ahí podemos ir, ¿ah? Ahí puede ser, ¿ah? Ahí puede ser. Sí. Hay que armar el CV. Sí. Y una vez ya. Acá hay un tipo de puesto como jefe de los fanáticos, algo así, me imagino. Jefe de barra. Sí. Y también el representante de la venta de tickets. O sea que hay puestos para todos, ¿ah? Si quieres ver a Lionel Messi, puedes presentar tu CV y vas a Miami, ahí a verlo al Chato. Claro, requisito, inglés. Of course, yes. Of course. Bien, perfecto. Calificas, Gonzalo. De todas maneras. Bueno, así que si quieren, pueden postular, no es broma. Están abriendo muchos puestos de trabajo en el Inter de Miami a raíz de que Lionel Messi, pues, se está incorporando a este equipo, y seguramente van a haber demasiadas modificaciones en lo que es este club. Hernán, no hay tiempo para más, son las 8 de la mañana con 28 minutos, nosotros nos vamos a reencontrar mañana con más noticias deportivas. No se olviden que este viernes la selección peruana está jugando muy temprano a las 6 de la mañana contra Corea del Sur, y vamos a ver pues cómo le va al Cabezón Reynoso en esta su nueva era, donde está trayendo jugadores ya conocidos, pero que de alguna manera pues podrían estar en su mejor momento. El caso de Valera, Gianluca Lapadula también, que está viniendo muy bien de su equipo. Bueno, Guerrero, que está también, no está nada mal en el Racing, a pesar de tener 39 años, como ha dicho. Pero bueno, vamos a ver cómo se desempeña la selección peruana este viernes en el amistoso, en la gira que tienen por el continente asiático. Eso ha sido todo conmigo en Deportes, amigos. Nos vemos el día de mañana. Hasta el día de mañana, Gonzalo. Gracias por la información deportiva en la voz oficial de Gonzalo Huirse con todas las notas deportivas. Así es que el día viernes, amigos oyentes, se viene el partido entre la selección peruana y Corea del Sur, un partido donde Juan Reynoso tendrá que plantear una nueva estrategia, diferente de repente al del Tigre Gareca, para que pueda tener resultados positivos también en estos partidos amistosos internacionales. 8 con 30 minutos, nosotros llegando a la parte final. Nos han llamado desde el distrito de Akira, también están de aniversario, nos dicen, en el distrito de Akira, desde en una de las comunidades, San Juan de Yahua. El 24 de junio, San Juan de Yahua está cumpliendo un añito más de creación política. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos allá en San Juan de Yahua. Bueno, un saludo también por cumpleaños, Buenos días, Radio Surfui. Quiero, hacer los saludos para la niña Yasmi Lenares por su cumpleaños de parte de su mamá grande, o sea, de la señora Reina, y de su papá grande, el señor Américo. Los demás familias, por favor, en Palca, Picos Aguas. Gracias por escucharnos allá en Grau, Palca, Picos Aguas. Perfecto.
Y también hacer llegar un saludo muy especial a nuestros hermanos de la comunidad de Pumamarca. El 24 de junio también están cumpliendo un añito más. Un abrazo muy grande a nuestros hermanos de Pumamarca. Nosotros ya a punto de cerrar el informativo aquí en Huillaricuy. Saludar a nuestros hermanos de la provincia de Chumbivilcas, ahí en los 98.3 en Radio La Grande nos escuchan. Nos despedimos, muchas gracias, muy buenos días. Tupananchkama, Huayjicuna, Padaykuna, Kunamponchay, Cancudawan, Cusca, Tarikamurancu. Hernán Zulca. César Loaiza, Gonzalo Huirce y Lisbeth Saldívar. Muchas gracias por su atención. Hasta el día de mañana. Buenos días, permiso. Radio Surfuy, la voz de todos, presentó Huillaricuy. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricuy. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricuy.